Dile: Señor, háblame. Quiero oírte. Necesito oírte. Mi vida depende de cómo pueda oírte, Señor. Así que por favor, háblame, Señor. Háblame. Muéstrame tu perfecta voluntad. Muéstrame tu perfecta y santa voluntad, Señor. Padre, que mi vida en tus manos, Señor, sea un sacrificio agradable, Señor. Padre, que no me encuentre yo en algún momento presentándote un sacrificio que a ti te desagrade. Padre, que nunca en ningún momento algo que yo pueda ofrecerte a ti sea de tu desagrado o tu descontento, Señor. Guárdame de pensar o de creer que estoy haciendo algo bien cuando en realidad es algo que a ti te está enojando o te está ofendiendo. Guarda mi corazón, Señor, de venir a supuestamente rendirte culto a ti y presentarte una ofrenda que te dé asco, Señor. Que no sea como la ofrenda de Caín, que dice que miraste con desagrado. Guárdame, Señor, de presentar algo así delante de ti. Y háblame, por favor. Yo le pido que ahí donde usted está, ore por mí. Pídele al Espíritu Santo que me use. Pídele al Espíritu Santo que le hable. Solamente soy un instrumento, solo soy un vaso. Espíritu Santo, úsame. Reconozco que estoy bajo autoridad. Reconozco que estoy bajo la autoridad de mi padre Juan Bravo. Reconozco que estoy bajo la autoridad de mi madre Ruegi. Reconozco la autoridad de los hombres de Dios que me han formado, mi padre Hugo López, mi padre John Espriella, apóstol Naún Rosario. Reconozco que no estoy aquí por mi imposición, sino porque a ti te ha placido, Señor, porque te plujo a ti. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hace más o menos unos 2 o 3 meses, Papá Juan dio una enseñanza que a mí me ha dejado meditando desde hace un buen tiempo, ¿sí? Y con mucho respeto, saludándoles a ustedes en esta noche, dándoles las gracias por haber venido, por estar en este lugar, siendo fieles al hombre de Dios que ahorita mismo está en Medellín, en una tremenda convocación. Sucede que él dio una enseñanza, no recuerdo exactamente el título, hace más o menos 3 meses, un domingo en la mañana. Y él dando esa enseñanza, yo después voy y escucho la predicación que da mi padre biológico, que también es pastor en Colombia. Y yo sé que no es coincidencia, pero da la coincidencia o la casualidad de que dan la enseñanza al mismo tiempo, con los mismos versículos y el mismo tema, con la diferencia del título solamente. Un domingo en la mañana en donde el culto es casi en simultáneo, donde no se pudieron escuchar ninguno de los dos tiempo después, sino que en el momento dieron los mismos versículos, la misma enseñanza, el mismo pasaje, el mismo tema, solo con diferencia del título, nada más. Y después de esa misma semana escucho una predicación de mi padre Hugo del día martes y la enseñanza es igual, la misma, mismos versículos, mismo tema principal, más el rugido que le caracteriza a este hombre de Dios. El tema que yo le quiero compartir a ustedes en esta noche es la migaja más poderosa. La migaja más poderosa. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21. En el nombre de Jesús dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Hay un clamor que muchas veces va a molestar a los que están alrededor suyo, pero usted sabe lo que usted necesita y por qué lo está pidiendo. Hay un clamor que muchas veces va a fastidiar al que está a su lado, pero usted, sabiendo la necesidad que tiene, usted sabiendo la urgencia que tiene, no se va a detener de clamar. No va a pausar ese clamor porque solamente usted sabe lo que está pasando y usted no sabe lo que el otro está pasando. Usted no sabe en qué circunstancias pudo haber venido su hermano a ese lugar. Usted no sabe con qué circunstancias pudo haber venido, con qué dolor en su corazón, con qué tristeza, con qué batalla, con qué lucha, o aún batallando con algún pecado o con algún pensamiento que Satanás quiere traer para aminorarlo, para hacerlo sentir mal.
Y muchas veces la forma de desahogar o de pedirle a Dios que pueda visitarle o que pueda cambiar sus situaciones por medio de un clamor. Si usted se da cuenta, muchas veces cuando hay dolor en el corazón o cuando hay situaciones por las que usted está pasando, cuando usted entra a su cuarto de oración o simplemente de pronto va caminando por la calle o está en su cuarto, no sé, o cocinando, usted tiene ese dolor ahí en su mente y en su corazón y simplemente pega un grito o exclama con llanto y de pronto todo se aliviana. Todo como que se libera. Llega un momento en donde ese clamor que usted ha dado, y ni siquiera necesariamente tiene que ser una palabra, una frase en español, ni siquiera en lenguas. Muchas veces solamente un gemido, solamente un grito, solamente un hace que de su corazón salga algo que mueve a Dios, que mueve el corazón de Dios. Dice aquí que esta mujer estaba clamando a Jesús porque tenía una necesidad, y era que su hija estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Cosas espirituales que no se solucionaban con cosas materiales. Suponga, por ejemplo, en la vida de esta mujer, ella cuando su hija empezó a ser atormentada, quizá pensó que era una enfermedad, no la conocía. Quizá la llevó a médicos y gastó dinero en eso. Quizá intentó llevarla a curanderos también y gastó mucho dinero en eso. Quién sabe, como era una mujer que no era del pueblo de Dios, quién sabe si probó hechicería o brujería. No tenía temor de Dios como tal, no conocía la ley de Dios de pronto de una forma como el judío o como el israelita lo podía conocer en su momento, porque era de una región aparte, considerada todavía una mujer gentil. No conocía la ley de Moisés quizás, e intentó muchísimas cosas, de pronto buscando soluciones naturales o físicas para un problema que en realidad ella después se dio cuenta que era espiritual. Y muchas veces cometemos ese error. Muchas veces tratamos de buscar soluciones naturales a problemas espirituales. Y sucede que con cosas naturales, usted no va a poder nunca solventar algo espiritual, porque es espiritual. Hay revelaciones de parte de Dios, hay palabra de parte de Dios que viene a su vida por medio del hombre de Dios aquí, que usted la está dejando pasar así. O cuando, por ejemplo, mamá nos da esas enseñanzas de, vea, mamá me ha hecho no olvidar el pecado de olvidar. Porque es algo que se nos olvida. Buscando muchas veces soluciones naturales a problemas que en realidad son espirituales. Cosas que el dinero no puede solventar, cosas que el trabajo no puede solventar, cosas que el estudio no puede solventar. Y haga todo eso, hágalo, es necesario, no hay ningún problema con eso. Pero cuando usted intenta solucionar lo que hay en su interior con algo que está exteriormente, nunca va a encontrar una solución. Simplemente se va a frustrar, se va a frustrar, se va a frustrar, se va a frustrar y se va a frustrar. Aún muchas veces usted conociendo aún la palabra y sabiendo el problema que tiene, muchas veces aún ignoramos eso. Un hombre de Dios contó una vez que su mamá, antes de él ser pastor y ser predicador, este hombre dice que su mamá presidía la iglesia y predicaba y hablaba, y dice que una vez llegó un amigo que él tenía, que él conoció mucho más adelante, que le había contado que tenía problemas en el corazón. Él más adelante le cuenta y le dice a este hombre de Dios, le dice: hombre de Dios, sucede que en mi familia, por herencia, ninguno de los hombres pasa de los 60 años. Siempre cuando van llegando ya a los 60 años, un poquito antes, más o menos, sucede un problema de corazón, arritmias o cualquier cosa que hace que a la persona le dé un paro cardíaco y muera por causa de eso. Y dice: y eso es herencia en mi familia. Y ya tengo 59. Ayúdeme. Y este hombre era un cristiano, formado en la iglesia, conocedor de la palabra, declarador de promesas, todas las disciplinas espirituales que usted pueda saber, conocer y practicar. Diezmaba y ofrendaba, todo. Quizás se sabía la Biblia de tapa a tapa, toda de memoria, pero tenía un problema que no podía haber solucionado, que es su problema en su corazón. Y dice que este hombre se encontró con este hombre de Dios más adelante y le contó la historia que él tuvo con su mamá. Dice que cuando él iba a la iglesia, su mamá era la predicadora, era la pastora, dice que ella llegó delante y le contó todo esto a ella. Le dice: pastora, sucede que en mi familia tenemos este problema del corazón y cuando van llegando más o menos los 60 años, los varones de mi casa ya mueren, ahí no pasa. Y yo tengo 59. Y dice que esta mujer, como él le dijo: ¿y cuál es la verdad?, le preguntó.
Y él dice que le contestó, la verdad es que tengo 59 y me voy a morir. Y él le dice, no, espérate, ¿cuál es la verdad? Y él le dice, que me voy a morir porque no pasamos de los 60. Dice que este hombre empezó a molestarse con la predicadora, porque no veía. Y volvió a preguntarle a ella, ¿pero cuál es la verdad? Y él ya muy molesto le dice, que me voy a morir, ¿puede orar por mí? Dice que esta mujer cogió sus dos manos y se las puso en las orejas. ¡Pah! ¿Qué dice Isaías 53? Y él le respondió, que por sus heridas estoy sano. Y él dice, esa es la verdad. Cuando él abrió los ojos a esa verdad, al momento que le estaba contando ya al hijo de ella, tenía 75 años, con un corazón como el de 15. Él le cuenta en la historia, dice, acabo de venir del doctor y mientras te cuento esta historia, él me acaba de decir, tienes un corazón como el del muchacho de 15 años. ¿Por qué? Porque disciplinas espirituales que usted pueda practicar en la iglesia está muy bien, está correcto, está perfecto, está excelente, pero sin una medida de fe, como una migaja, como un grano de mostaza, que pueda poner a funcionar toda esa práctica espiritual que usted hace, su vida va a ser frustrante. Yo quiero que usted vea esta noche la migaja no como algo diminuto o como una sobra de algo. Vea la migaja como algo pequeño de algo más grande. Es más, si usted busca de pronto la definición de migaja en el diccionario de la Real Academia Española, va a encontrar no las sobras de algo. No dice que son tampoco el desperdicio de algo que fue o que comió, no. Dice, es la parte más pequeña de algo más grande. Es la parte más diminuta o más pequeña de algo más grande. Vamos a seguir leyendo. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Mas ella vino y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Ahí va otra parte importante de la vida espiritual del hombre, humillarse. Porque nos han hablado mucho sobre humildad, nos han hablado mucho sobre el doblegarnos, el someternos, pero ¿qué tan humilde usted puede ser? Papá nos contó hace un tiempo acá de un libro llamado La Búsqueda Final, nombre de Dios, llamado Rick Joyner. Este hombre tuvo una visión espiritual muy impresionante acerca de cómo es la batalla entre Satanás y los ángeles, cómo es la lucha espiritual diaria del cristiano, todo esto. Y dice que este hombre, en la visión que él tuvo, tenían que subir una montaña bien alta. Tienen que subir una montaña muy alta. Y dice que él estaba completamente equipado con la armadura de Dios y la espada de la palabra. Y dice que muchas veces subiendo esta montaña tuvo que apoyarse en la espada para poder subir. Recibió ataques, fue herido en esta visión. Y cuando llegó arriba, dice que vio a muchos otros caer por no apoyarse en la palabra, sustentarse en la palabra que era la espada. Dice que cuando llegó arriba encontró una fila de ángeles recibiéndolo. Y al lado de él a Jesús, que en la historia lo narran, lo cuentan como sabiduría. Y dice que sabiduría le habló a este hombre y le dijo, bueno, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, te apoyaste en la palabra, utilizaste las armaduras de Dios, todas las disciplinas espirituales, excelente, ahora estás aquí arriba como vencedor. Y dice, pero voy a hacer algo por ti ahora. Y dice que cuando sabiduría se voltea a él se da cuenta que su armadura está brillante, su armadura está reluciente, completamente iluminada. Y dice que sabiduría toma un trapo viejo, un trapo que parecía sucio, y se lo puso encima de la armadura y le tapó completamente el brillo. Y él le pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué tapas el brillo de mi armadura si es algo que me lo gané? Fue luchado, fue batallado y ahora hay ángeles recibiéndome. Y él le dice, porque sin este trapo, tu armadura, el brillo de tu armadura te va a enceguecer y no te va a dejar ver más allá. ¿Sabes cómo se llama ese trapo? Humildad. Es un trapito que nadie quiere, que no queremos. Es un trapito que muy pocos desean, pero que es tan necesario. No es muy codiciado, no es muy deseado, pero sin ese trapito, lo bueno que puedas conseguir en Dios puede enceguecer, ese brillo puede enceguecer tu visión e impedirte ver mucho más allá. Y lo de Dios tan grande que tiene preparado para ti, mucho más allá de un brillo, lo puedes completamente perder por no ver que la humildad es necesaria para eso. Entonces dice que esta mujer
le dijo: Señor, socórreme. Versículo 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella se ofendió y se fue, porque Jesús le había dicho perra o perrilla. ¿No es cierto? Dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La migaja más poderosa son los pequeños actos de fe, los pequeños actos de obediencia que crean grandes hazañas de fe. Diga: pequeños actos de obediencia. Pequeños actos de obediencia crean grandes hazañas de fe. Una vez más: pequeños actos de obediencia crean grandes hazañas de fe. Esta mujer no se atrevió simplemente a decirle: Señor Jesús, yo necesito tu ayuda, dime lo que quieras, pero tan solo una migaja de lo grande que tú tienes, sé que puedo ayudar a mi necesidad. Esa fe, acompañada de la palabra que ella esperaba de parte de él, más la humildad, creó un gran milagro. Es una fórmula muy sencilla, pero que se nos olvida. Es la fe que ella tenía, pequeña, más la palabra que Jesús dijo: ve, porque has sido sanada, más la humildad de: Señor, te necesito, hizo un gran milagro. Si usted sale con esas tres cositas esta noche, le aseguro que todo lo que nuestro Padre Juan ha profetizado en este altar, y todo lo que él ha hablado, todo lo que él ha dicho, todo lo que nuestra madre muchas veces acá con tanto amor, aun cuando a los anuncios profetiza, le aseguro que todo eso va a tener un cumplimiento muy pronto. Hace un momento le decía a mis hermanos en audiovisuales, hay un versículo que a mí me gusta mucho en Jeremías. No recuerdo exactamente dónde está, pero lo tengo muy grabado desde pequeño. Jeremías le dice, Dios le dice a Jeremías, dice que se encuentra con Dios en el camino. Y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, dice que van caminando, Dios viene de frente y él venía como si nada. Y Dios venía a su encuentro y él no sabía. Y de pronto le pasa por el lado y Dios le dice: Jeremías, mira atentamente, ¿qué ves? Mira con cuidado, ¿qué ves? Dice que Jeremías en la visión ve un árbol de almendro. Y le responde el Señor: Señor, veo un árbol de almendro. Y le dice: ¿y en qué estación está? Está en verano. Y entonces Dios le responde: has visto muy bien. Y así como tú ves ese árbol florecer, así mi palabra va a tener su pronto cumplimiento. Así mi palabra va a tener su pronto cumplimiento. Así mi palabra va a tener su pronto cumplimiento. La pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos a recibir ese cumplimiento de esa palabra? No es que usted tenga una gran fe, no es que sea un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, no tiene que llevar 40 años en la iglesia, como nos ha dicho nuestro Padre. Muchas veces hay gente que lleva 40 años repitiendo el mismo año. Y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Una vez en el colegio estaban dando, recuerdo que cuando ya terminamos el bachillerato iban a darle medallas a la persona que más llevaba tiempo en el colegio, allá en la escuela. Y le dijeron: no, fulanita se la gana. ¿Por qué? Porque llega a cuarto, quinto, sexto, repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo año. Y muchas veces el cristiano es así. En vez de utilizar una pequeña medida de fe, más todas las disciplinas espirituales que saben, lo que hacen es repetir lo mismo, y repetir lo mismo, y repetir lo mismo. Dígame si usted no le ha pasado esto. Hay momentos en donde como que la economía se suelta y usted está holgadito, aparentemente como que no hay problemas y todo es felicidad. ¿Le ha pasado alguna vez eso? En donde usted estaba acongojado, oprimido, así como que, y de pronto como que algo se suelta. Y usted tiene dinero en el bolsillo, los problemas como que se calmaron de pronto, sus hijos son obedientes, les empieza a ir bien en el colegio, todo empieza a salir bien. Y de pronto otra vez, todo se baja. Y de pronto otra vez todo se aprieta. Y parecemos como ligas o como elásticos. ¿Sabe qué le pasa a una liga cuando se abre y se cierra, se amplía y se reduce, se amplía y se reduce? ¿Qué le pasa? Llega un momento en donde cede y se revienta. Así sucede cuando muchas veces llegamos a Dios y empezamos a orar, y empezamos a clamar, y empezamos a pedirle, y empezamos a orar, y empezamos a decirle: Señor, visítame, Señor. Dios te concede lo que tú quieres, y de pronto, gracias. Y hasta la próxima vez que te necesito, regreso. No sea así. Escuche lo que el hombre de Dios dice.
Escuche lo que sus líderes dicen. Vamos a otro verso, por favor. Diga, la migaja más poderosa. Mateo 17:20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres la fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La palabra nada, al igual que la palabra todo, son palabras que tienen una definición absoluta. Como tal no tienen, ¿qué es nada? Defina nada, defina todo. Son palabras que como tal son completas. Dice aquí, nada os será imposible si tan solo tienen una migaja. La migaja más poderosa, un pequeño acto de fe. Si tan solo usase eso, tan solo tiene eso, dice aquí, nada será imposible. Y dice, aquí este es el pasaje cuando le traen al muchacho que es lunático. Dice, pero este género no sale, sino con ayuno y oración. En la versión donde dice por vuestra poca fe, dice por vuestra incredulidad. Y al final dice, este género no sale sino con ayuno y oración. No se refiere tanto al demonio que tenía el chico. Es la incredulidad que tenían los discípulos. Él estaba diciéndoles ahí, la incredulidad que ustedes tienen es con ayuno y oración. Muchas veces lo que hacemos es ver este versículo como que, pucha, los discípulos no ayunaron y por eso no echaron el demonio. Les faltó más ayuno, no. Lo que necesitaban echar fuera era la incredulidad que tenían. Porque dice Jesús, si tuviera fe como una semilla de mostaza, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una semilla de mostaza, es un granito así, chiquitito. Y estos tenían menos que eso. Porque dice, por vuestra poca fe, porque si tan solo tuvieran esto. Siguiente versículo, vamos a Marcos capítulo 5, versículo 35. Vamos a usar bastante la palabra de Dios. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Jesús les dijo, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, lanzó la migaja de fe y le dijo, no temas, cree solamente. Este hombre no le dijo, mira, Jairo, tienes que ir y dar tanto de ofrenda, tienes que hacerte tantos ayunos, tienes que vigilar, tienes que ir a la iglesia a todos los cultos, llega temprano, porque si llegas tarde, estás mal. Jesús no le mandó a hacer nada de eso, ya Jairo lo hacía. Era un principal de la sinagoga, era un hombre conocedor de esto, pero le faltaba algo, la migaja más poderosa. Y fue la palabra que Jesús lanzó, no temas, cree solamente. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y viendo el alboroto, y a los que lloraban, y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Algo que a mí me llama la atención de Jesús y de alguien que tiene fe, es que la fe no hace caso a tonterías. La fe ignora las tonterías. La fe ignora la burla. La fe ignora los por qué y los cómo y las es que. Cualquier excusa que usted tenga, Dios lo pasa por encima. Jesús no le importó que se burlaran. Él sabía que tenía razón. Sabía la fe que tenía. Sabía lo que iba a hacer. Dice, y se burlaban de él. Y echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde ella estaba. Y tomando a la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En esta versión, esa traducción no es literal. La palabra o la frase Talita Cumi, sucede que los judíos, no sé si han visto ellos, cuando entran a orar, tienen como una especie de manto que se ponen en la cabeza, que es blanco como con líneas azules, o lo que parecen líneas azules, y unos flecos. Eso se llama el talit. Y sucede que este talit, en realidad ellos se lo ponen o lo usan para orar, es porque en todo el borde de este manto está escrita la palabra. Hay promesas. Entonces lo que ellos hacen es su lista de oración, y mientras van orando van leyendo todo lo que el talit dice. ¿Qué fue lo que le dijo realmente a Jesús aquí? Fue, niña, que estás envuelta en la palabra. Jairo lo que hizo fue tomar el talit de él y envolver a su hija en esa palabra y esperar esa migaja de fe, esa miraja de poder, de grandeza. Ahí esa expresión Talita Cumi no es niña, a ti te digo levántate, es niña que estás envuelta en la palabra. Levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo que le diesen de comer. Jueces capítulo 6, versículo 12. Permítame, voy a usar mucho la palabra porque quiero que usted entienda que aún así, la base principal de que esta migaja tenga tanto poder es la palabra. Jueces capítulo 6, versículo 12. Vamos entonces al momento donde Gedeón estaba escondido, zarandeando el trigo que tenía. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Recuerde que ellos estaban básicamente hostigados, estaban básicamente escondidos, escondían la comida porque los madianitas y los filisteos venían a robarse todo y se llevaban todo. Y este hombre lo que hizo fue con su familia tomar toda la cosecha que tenía, meterla en su casa, en un sótano, y empezar ahí mismo escondido a hacer todo. Entonces imagínese, un ángel se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente, y está escondido. Y él le dice, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué entonces todo esto nos pasa? Y si usted se da cuenta, aquí el ángel no le dice, mire hermano, le está pasando esto por esto y esto y esto, sucedió por esto y esto y esto. Una vez más, la fe ignora la incredulidad que podamos tener y le dice, mire lo que dice, versículo 14, y mirándole Jehová, no el ángel, sino Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza. No se puso a darle excusas de por qué estaba así, no se puso a dar una explicación de por qué estaba la situación de esa forma, o el por qué me pasa esto, el por qué. No, simplemente ignoró cualquier incredulidad que podía tener y le dijo, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Y usted ya sabe el resto de la historia. Gedeón va con 32,000. Dios le dice, son muchos. Queda con 10,000. Dios le sigue diciendo, son muchos, llévalos a tomar agua, y queda con 300. Y con 300 vence. Con una migaja, ve con esta tu fuerza. Si se da cuenta, todos los versículos que hemos leído anteriormente tienen que ver con humillación, o sea, ser humilde, con la palabra y con ese impulso de Dios, que es esa migaja de fe. Pero Dios no quiere que nos quedemos con migajas, porque recuerde que las migajas no son para los hijos. Dios no quiere que nos quedemos con migajas, porque recuerde que las migajas no es el destino que Dios tiene para los hijos. Dios quiere darnos el pan completo. Y si con una migaja se puede lograr esto, imagine lo que usted haría con todo el baguette completo. Imagine lo que usted haría con todo el pan. Y no me venga con que es que el pan no es saludable. No estoy hablando de pan físico ahorita. Mamita, yo no. ¿Por qué usted no se da cuenta que cuando, por ejemplo, se pide provisión o cuando se piden actos de fe sobrenaturales, en la forma en como Dios provee al hombre, siempre se refiere al pan? El pan nuestro de cada día, pan de Dios se le dio, pan de ángeles le dio a comer. Dice que Dios le proveía y dice pan. ¿Por qué? Porque Dios es lo que nos quiere dar, el pan, no una migaja. Esta mujer que no era parte del pueblo, podríamos decir que de pronto no era hija de Dios, se conformó con una pequeña migaja, y esa migaja tan poderosa sanó a su hija a la distancia en ese momento, dice la palabra. Imagínese usted y yo. Amén. Imagínese usted y yo, amén, hijos de Dios, con el pan completo. Imagínese usted y yo operando con las disciplinas espirituales que ya todos ustedes hacen: orar, ayunar, diezmar, leer la Biblia, todo eso, más este acto de fe, sin cuestionamientos, sin por qué, Señor, simplemente ignorando lo que Satanás y la incredulidad puedan mostrar y decir: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Y Dios va a querer traer sobre ustedes prosperidad, sobre nosotros, sobre mí también. Dios quiere traer prosperidad, Dios quiere traer abundancia, Dios quiere traer salud. Dios va a traer cosas sobrenaturales sobre su pueblo en estos últimos días, de tal forma que va a ser innegable para el mundo que Dios está con nosotros. Dios se va a mover a nuestro favor de una forma tan grande, tan poderosa, tan evidente, que es imposible que el mundo pueda decir: eso fue suerte, fue que se ganó la tinca. No, Dios está con ellos. Dios va a hacer que esa luz que tú tienes en tu trabajo alumbre tanto, que tus compañeros de trabajo lo van a notar y empezarán a ayunar contigo y empezarán a querer asistir a la iglesia contigo.
Y empezarán a pedirte casa de luz. Y empezarán a pedirte todo eso que tú muestras que te tiene tan bien. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero, hay un pero. Que como dice nuestro Padre, si no lo ponemos en práctica puede borrar todo lo demás. Que si nosotros desviamos nuestra fe de esta pequeña migaja, deseando el pan, hay un hombre, Charles Spurgeon decía, la definición de fe de Charles Spurgeon, él decía, la fe no es creer, la fe no es tener confianza, la fe no es tener, o sea, no es tanto eso. La Biblia dice sí, es la certeza, y sí, está bien, pero él decía, más que eso, la fe es un cambio de visión. La fe es que tú dejas de enfocarte aquí y te enfocas en Dios. La fe es que tú dejas de poner tus ojos en cualquier circunstancia. Un día yo estaba en mi casa, yo recuerdo hace un tiempito ya, y uno muchas veces como cristiano escucha la parábola del sembrador y dice, bueno, el que te echaron el terreno del camino, el que echaron terreno en las piedras, el que echaron terreno en los espinos y la buena tierra, ¿no? Y uno como cristiano digno, uno no se reconoce como los tres primeros. Uno dice, yo soy buena tierra. ¿Cómo yo no voy a ser buena tierra? No, eso de pronto es el diablo que me está azucarizando. Satanás que me quiere hacer la contra, pero yo del camino, no, la palabra cayó en mi corazón y ningún pájaro se la llevó. De las rocas, no, mi corazón no es duro, mi corazón es blando y ahí está saliendo la piedrita. Que los espinos ahogan, no, si yo siempre voy a la iglesia, el afán no puede ahogarme, no, claro que no. Yo debo ser buena tierra y soy buena tierra. Y un día yo estaba en mi habitación y yo pensando en esa dignidad del cristiano, en la buena tierra que soy, me puse supuestamente a orar y mientras oraba, debo pagar esto, debo pagar esto, debo pagar esto, debo pagar esto. ¡Ay! Está bien, fin de mes y si no me alcanza y haciendo cuentas y hablando en lengua y calculando en la cabeza. Hasta el punto en que dejé de orar en lengua, 100 más 100, 200 más 500 más. Tengo un déficit de 200, me hace falta, ¿dónde los consigo? Y Señor, provéeme, Señor. Me di cuenta que me estaba ahogando la semilla. Porque el afán de las riquezas ahogan la semilla. Esta es mi fe, es la mía. No le estoy diciendo a usted que lo haga. Pero yo siempre, desde un comienzo, me propuse, yo no voy a conseguir un oficio o algo que me aparte a mí de servicio a Dios. Yo. No le estoy diciendo a usted que lo haga, pero esa es la forma en como yo decidí vivir. Oficio o trabajo o cualquier cosa que a mí me pueda salir, que me aparte de Dios, que me obstaculice Dios, que me desenfoque de Dios, yo digo no. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace que esta pequeña semilla o esta pequeña migaja no opere es que yo cambie mi visión de Dios hacia otra cosa que me pueda desenfocar. Y muchas veces ese desenfoque es el afán, las riquezas, el querer tener, el querer lograr, tantas cosas que el mundo te ofrece, que en realidad al fin y al cabo, cuando estés delante de la presencia de Dios, no te van a decir buen ingeniero y fiel. Por cuanto construiste muchos computadores y muchas calles, entra a la presencia de tu Señor. No te van a decir buen médico, nada, no te van a decir buen pianista, nada, eso no vale. Bueno, de pronto el adorador sí, ahí tengo ventaja yo, porque el cielo sí necesita adoradores. Pero no necesita abogados. El Espíritu Santo es el consolador. No necesita doctores porque el mismo Jesús dio su sangre para que fuéramos sanos y allá no va a haber enfermedad. Ya no se necesitan arquitectos porque ya las calles están construidas y buenas. No se necesitan nutricionistas, gloria a Dios, usted va a poder comer allá todo lo que quiera. Usted sabe que yo saber que voy a llegar al cielo con este cuerpo de 33 años, así glorioso. Óigame, jovencito, fuerte. Dios no necesita nada de eso, necesita adoradores. Pero esos adoradores indispensablemente deben contar con esta medida de fe. Una fe que va nutrida por la palabra. Una fe que cambia tu enfoque de los problemas y las circunstancias y lo mal que te puede estar yendo y te enfoca en Jesús. Porque cree que Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de... Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de... O sea que usted tiene que coger la fe que Jesús le ha dado y tomar su visión espiritual y enfocarse a Él. Y empezar a recibir lo que Dios le quiere dar. Y ya. ¿Qué hace que la semilla, qué hace que esa migaja no produzca efecto en mí?
el ver que tantos problemas y tantas circunstancias ahoguen la semilla, me desenfoquen, quiten lo que hay de mí. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1, por favor. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cada palabra que nuestro Padre Espiritual da aquí, cada palabra que nuestra Madre Espiritual da aquí, cada palabra que un líder puesto por nuestro Padre Espiritual, cada palabra que usted reciba de la palabra de Dios, cada cosa que usted recibe, dice aquí, con diligencia, atendamos lo que hemos oído. Que con diligencia yo corro detrás de esa palabra, porque esa alimentación de la palabra, ese nutrimiento de la palabra de Dios es lo que va a hacer que dice, no sea que nos deslicemos. Pablo decía, el que crea estar firme, cuídese que no caiga. Él decía, no sea que yo siendo heraldo, o sea ejemplo para muchos, me halle defectuoso, o que me halle no acepto. Pablo, aún con todo el conocimiento y la revelación del misterio de Cristo que tenía, Pablo se guardó y decía, no sea que yo estando firme caiga. ¿Y qué hacía Pablo con eso? Lo que hacía es, si usted puede leer las epístolas de Filipenses, de Colosenses, Tesalonicenses, usted se va a dar cuenta que Pablo nutría a todas las personas en sus cartas con la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra viene por el oír. En Romanos está lleno de versículos sobre palabra, 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 palabra. ¿Por qué? Porque Pablo sabía lo que me mantiene a mí enfocado hacia esa fe y a esa obra milagrosa de parte de Dios y esa migaja que se vuelve un pan en mis manos es lo que yo me pueda nutrir con la palabra, porque la palabra me mantiene enfocado. Dejar la palabra de lado es permitir que otros asuntos se interpongan en nuestro camino y hace que nos olvidemos de las promesas de Dios y nos desviemos. Un bajo nivel de la palabra equivale a un bajo nivel de fe, y un bajo nivel de fe equivale a un tropiezo. Un bajo nivel de la palabra equivale a un bajo nivel de fe, y un bajo nivel de fe equivale a un tropiezo. Un tropiezo que puede hacer que no te vuelvas a levantar. No, la palabra dice que el justo caerá 7 veces y 7 veces Jehová lo levantará. Para el que está enfocado en la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Voy terminando. Siempre me pregunté, ¿por qué? Que yo creo que fue el apóstol Pablo. Dijo este versículo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dése cuenta, esto fue gente que llevaba años en formación, que llevaban años recibiendo la palabra. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Quiere decir que en un momento en donde usted se desenfoque y se desvíe de la fe, es posible que le toque empezar otra vez con lo primero. En el momento que usted diga, ya es mucha Biblia, ya es mucha palabra, yo creo que, vea, ni siquiera tiene que despreciar la palabra de Dios ni que le parezca importante, con que simplemente usted prefiera otras cosas a la palabra de Dios, es suficiente. La palabra de Dios está aquí. Usted y yo sabemos que es real. Todos creemos que lo que la Biblia dice es correcto. Simpatizamos con ello. Pocos lo creen. Pero el hecho de que usted simpatice con la palabra y piense que es correcto y que listo es la verdad, no quiere decir que usted lo va a hacer. Usted puede simpatizar con la palabra de Dios, pero simplemente decir a verse un partido de fútbol. Usted puede simpatizar y saber que la palabra de Dios dice que es bueno orar y que es bueno leer la Biblia, pero simplemente decidir no venir a la iglesia porque no quiere. Y escuche, algo que papá, si usted se da cuenta, él no va a estar acá preguntando ¿y por qué no vino? ¿Y por qué no hizo? ¿Y por qué esto? ¿Y usted por qué? ¿Y qué estaba haciendo? Y tratando de stalkearlo en el Facebook y en el WhatsApp a ver dónde estaba en el momento del culto. No. Entonces nos ha enseñado a no perder el tiempo en eso. Porque al final todo eso es entre usted y Dios. Pero sí va a llegar un momento en donde usted va a tener que decidir en qué pesa más, la palabra de Dios que tú tienes o cualquier otra decisión que puedas tomar. De eso depende tu milagro. Entonces usted empieza a cansarse de lo que la palabra de Dios dice, puntos de oración todos los domingos. Leer la palabra y es porque me toca, porque si no salgo reportado en una lista y no porque amo la palabra de Dios. Usted puede decidir entre realmente lo que aquí dice y humillarse, tener fe, o simplemente irse a hacer otra cosa, cualquier otra cosa. Tampoco tiene que ser pecado ni siquiera.
No, pero hermano, yo no estaba pecando, yo no estaba haciendo nada malo. Está bien, pero fue más pesado o tuvo más peso cualquier otra decisión que tuviste a lo que la palabra de Dios te quería ofrecer. Decidiste ignorar lo que la palabra de Dios dice y sí, crees que es lo correcto, pero no lo hiciste. Eso desenfoca tu fe. ¿Qué desenfoca mi fe? El cansarme de la palabra, el pensar que es mucha Biblia, pensar que es mucho ayuno, mucha oración, mucho servicio, es demasiado evangelio cambia, demasiado teatro, demasiado servicio en la iglesia. Pensar eso hace que te empieces a desenfocar. ¿Sabe qué tan bien alimenta eso? ¿Con quién usted se está juntando? ¿Con quién usted anda? Yo me doy cuenta de qué clase de personas usted sin conocerlo, sabiendo con quién usted está andando. Porque la Biblia dice que los espíritus se buscan, se atraen entre sí, se llaman. Un abismo llama a otro abismo. Y si usted llegó por primera vez a la iglesia o lleva un mes, una semanita, es fácil que el hombre de Dios o cualquier persona espiritual pueda saber qué clase de persona tú eres sin nunca hablar contigo, solamente por quién te juntas. ¿Qué clase de publicaciones haces? ¿Qué es lo que realmente sale de tu boca o de tus manos? Me refiero al chat, ¿no? Es muy sencillo, porque la palabra de Dios o la persona de fe, aunque no sea con mucho tiempo, tiene un perfil que te hace a ti identificarte como alguien que realmente cree en la palabra y se decide por la palabra. Y el que no también tiene ese perfil. Tiene una forma de ser que lo caracteriza. El que está enfocado tiene una forma de servir a Dios que lo hace ver como hijo de Dios. Y el que está desenfocado simplemente está extraviado, no sabe qué hacer. Intenta muchas cosas y no logra nada. Dice uno de los profetas, trabajáis duro, 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 y lo hacéis para llenar sacos rotos. Una frase que a mí se me grabó bastante de mi padre Hugo: trabajan como elefante y ganan como hormiga. Y lo poquito que les queda se les pierde. ¿Por qué es? Porque no hay un enfoque claro en nosotros. Ahora, pero hermano Juan, ¿cómo evito yo desviarme de esta fe? Primero, la palabra, de lo que le vengo hablando toda la noche. La palabra de Dios debe volverse lo que habita en ti, lo que tome en control en tu vida y lo que fluya en ti. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more ¿en qué? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. Mire que el apóstol Pablo aquí dice que la palabra de Cristo more. Cuando algo está morando en algo es porque hay o una habitación o un lugar en donde está viviendo, en donde ha hecho su hogar, en donde ha decidido asentarse y ahí vivir. Entonces, si la palabra de Dios mora en usted en abundancia, tarde o temprano eso se le va a salir. Usted le pueden regalar un departamento de estreno, últimas fachadas, últimas losetas, todo lo que usted quiera. Pero si es una persona que es desasiada, es una persona que no cuida las cosas, por más lindo que esté el apartamento, poco a poco lo que está habitando adentro va a empezar a deteriorar y a dañar todo lo que está ahí. A tal punto que se va a notar. Quizás la casa por fuera tenga una fachada muy linda, pero va a oler no muy agradable. Se va a empezar a notar. Cuando la palabra de Dios habita en usted, imagínese, vea la palabra de Dios como la persona de Jesús, viviendo dentro de usted en gran abundancia, dejando que sea Jesús el que gobierne esta casa, dejando que sea Jesús el que gobierne esta casa. Va a llegar un punto en donde simplemente Jesús va a querer levantar el brazo y usted va a hacer. Va a llegar un momento en donde Jesús va a querer caminar hacia allá y usted simplemente sin pensarlo Jesús lo va a guiar, porque mora en abundancia en ti. Un punto en donde Jesús gobierna tal tu vida, tanto, tú te dejas mover tanto por Él y dejas que la palabra fluya tanto en ti que ni siquiera tienes que pensarlo para vivir. Simplemente la palabra de Dios ha tomado tanto control de ti, fluye en ti, que tú simplemente hablas y profetizas. Hablas y la gente empieza a escuchar lo que tú dices. Y no solamente eso, sino que vidas se empiezan a cambiar. Tu destino empieza a cambiar, tu familia empieza a prosperar. Poco a poco te vas a dar cuenta cómo todos esos medicamentos que tomabas vas a empezar a salir de tu alacena. Te vas a dar cuenta cómo se va a desocupar cualquier cosa que antes producía una carga en ti, por esta migaja tan poderosa. La abundancia de la palabra en tu vida, cuando empieza a fluir en ti, empieza a tomar control de ti. Un hombre de Dios llamado Watchman Nee, él decía, hay un libro que se llama Liberación del Espíritu. Él decía, vea el mover del Espíritu en usted como la ropa que usted se pone. Si este traje o este terno que yo tengo puesto aquí fuera de metal, fuera muy difícil para mí moverme, quizá ya estuviera cansado y sentado.
Entonces yo intentando moverme con una ropa rígida o de yeso, no sé, algo muy rígido de madera, va a hacer que esa misma prenda no me va a dejar moverme. Pero ¿qué pasa si esta prenda es de seda, John Holden, bien puestecita, y se me ve tan bien como se me ve a mí? Broma. Sucede que voy a poder moverme más fácil. Dice, lo mismo es el Espíritu Santo, lo mismo es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios abunda en ti y tú dejas que Él se mueva tan fácilmente, todo lo que lo que va a suceder a tu alrededor va a ser guiado por el mismo Espíritu Santo. Todo lo que a tu alrededor funcione, en negocios, escuela, trabajo, todo lo que sucede alrededor tuyo va a ser guiado por el mismo Dios, porque Él es el que gobierna por medio de la palabra. Amén. Siguiente, por medio de la oración. Lucas capítulo 21, versículo 33. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo de Dios. La oración es lo que te va a ayudar para poder ver lo que va a venir. La palabra te ayuda, la palabra te nutre, la palabra te enseña, la palabra te capacita. Vea la palabra de Dios como cuando hay una canción pegajosa que todo el tiempo le está dando en la cabeza y usted la empieza a cantar aún involuntariamente. Perdóneme, pero los mejores ejemplos son con la música. Usted va por la calle, escuchó solamente el coro de una canción y en lo que va llegando al trabajo la lleva y le va dando vueltas. Y usted es cristiano y de pronto escucha una canción del mundo, va en la combi y de pronto se da cuenta que está: ay, no, reprenda al diablo, reprenda al diablo. Vean la palabra de Dios como cuando la palabra de Dios abunda tanto en el cristiano. Es como una melodía que todo el tiempo le está dando vueltas en la cabeza y que aún involuntariamente sale, brota, te hace moverte. Y la oración es aquella que te ayuda a que con esa palabra tú puedas ver lo que viene, lo por venir, sea bueno o sea malo, y atacar. Saber en qué punto exacto Satanás va a querer venir a dañarte sería la estrategia más valiosa que un cristiano puede tener. Porque si usted sabe por dónde Satanás viene, si usted sabe por dónde el ladrón se va a meter a su casa, usted la refuerza y vela y vigila y sabe cómo defenderse. La palabra, la oración, y por último, y aunque sea de último, no es menos importante, imitando a los fieles. Tome a su pastor, nuestro padre, tome a su pastora, nuestra madre, como un ejemplo de fidelidad para saber cómo desenvolverse. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice la versión Reina Valera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero yo encontré una versión bien interesante que dice: acuérdense de sus pastores y líderes en autoridad. Cuando papá pone un diácono, cuando papá pone un líder, cuando papá pone a una persona que él ha confiado para que pueda dirigir, es puesto por él, es impartido por él. No le hace daño a usted dejarse guiar. Él es el hombre de Dios. Él se encarga de guiarnos, de enseñarnos, y nosotros lo que hacemos es expresar la forma en cómo Él quiere que dirijamos ciertos asuntos en la iglesia. Pero nuestro enfoque debe ser en ese pastor y ese padre fiel. Dice: pues ellos han sido quienes le dieron a conocer la palabra de Dios. Observen con atención los resultados de su conducta e imiten su fe. Si usted ha visto un hombre que se ha parado en este altar y la palabra que ha dado funciona, que lo ha visto, solamente tengo que pisar en donde él ha pisado. Si usted ha visto un hombre que aquí no se queda nunca sin palabra, antes él mismo se corta o dice: tengo que parar porque ve el tiempo, porque habla y habla palabra y habla palabra, y ahí de que usted le diga: papá, una pregunta, ahí se queda, porque hay tanto de Dios en él, que simplemente brota y sale. Me he pasado también con mamá, a veces le hago una consulta de algo que puede ser simplemente una decoración de algo, y termina sacándome como 20 versículos bíblicos y: hijo, esto. Lo mismo es con nuestro padre Hugo. Me ha pasado con mi papá biológico también. A veces él solamente me llama para preguntarme por Zoe y termino yo con el culto que acaba de dar.
Porque están tan llenos de la palabra y ve que Dios ve que Dios los respalda, ve que no andan en miseria, ve que no importa lo que estén pasando, usted nunca lo ve con una cara larga ni amargado, siempre está con una sonrisa. Y usted no tiene idea de lo que pueda estar pasando, está siempre ahí. Imitad esa fe, imite esa fe, viva de acuerdo a eso, déjese guiar, doblegue la cabeza. ¿Sabe por qué? Jesús le decía a los fariseos, duros de cerviz. La cerviz es esta parte de aquí atrás. Duros es que la tenían siempre erguida, no sé, humillaban, no la doblegaban, no agachaban la cabeza. Siempre es, pero es que pastor, pero es que papá, pero es que, y se vuelven esquizofrénicos. No esquizofrénicos, es que. Y excusas que lo que hacen es empobrecerte y tenerte mediocre siempre. Si hay alguien que va delante de ti y que tiene mejores resultados, escucha, nada más. Si quieres ser un gran predicador, aquí tiene uno bien grande, sígalo. Una vez dice, había un hombre de Dios, ya con eso termino, Lester Sumrall. Dice que cuando él empezó a enseñarle al pastor Rod Parsley, él era un muchacho, jovencito, 16 años. Dice que una vez tuvieron una campaña grandísima. Convocaron el hombre de Dios, Lester Sumrall, va a venir. Ese hombre fluía en milagros, sanidades, una cosa bestial. Dice que este hombre hizo una campaña y el primer día vinieron 50,000 personas. Y este hombre se subió y estaba Rod Parsley detrás, pues simplemente apoyando. Y se paró este hombre en el púlpito y empezó a predicar. Tremendo. Sanidades, milagros y prodigios. La siguiente noche, el hombre de Dios, segunda noche consecutiva, y empezaron a presentarlo. Y este hombre se subió, predicó, hizo sanidades, prodigios y milagros. Y cuando terminó el culto de la segunda noche dijo, mañana tenemos un tremendo predicador que va a estar con nosotros, un hombre de Dios, así que venga, traiga un invitado, va a suceder algo tremendo de parte de Dios. Y dice que esa última noche se reunieron 150,000 personas en el lugar. Y Lester Sumrall se para en el altar y dice, y con ustedes Rod Parsley. El jovencito de 18 años estaba, ¿yo? Y lo que hizo fue pasar adelante. El hombre de Dios le entregó el micrófono y le dijo, has sido fiel. En el oído le dijo, has sido fiel y acostúmbrate que le predicarás a millones. Y ese hombre hoy en día literalmente le predica a millones, porque fue un joven que decidió dejarse guiar por su líder, por su pastor. Hay muchas historias acerca de cómo fue la relación entre ellos y tantas veces como aún se escondía entre la iglesia para que no lo descubriera. Y le decía exactamente en la silla en la que estaba sentado y lo descubría ya. Tú estás sentado allá, sé un hombre. Pero porque decidió bajar su cabeza. Recuerde, palabra, humildad y esta migaja tan poderosa, esta pequeña migaja tan poderosa que está presta para darle el pan completo, va a ser lo que produzca milagros, señales y prodigios en su casa, en su familia, en su casa de luz, en evangelismo, en cualquier cosa en la que usted se desenvuelva, en su trabajo, en sus negocios, en todo, en su salud. Pero simplemente muévase de acuerdo a esto. Amén. Póngase de pie, denle gracias a Dios. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias, te doy gracias. Gracias por el espíritu de fe que has derramado por medio del hombre de Dios aquí en este púlpito santo. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos mantengas humildes, Señor, que cualquier cosa que tenga naturaleza satánica en nuestro corazón se vaya. Drena de nuestro corazón todo aquello que no se parezca a ti. Quita de nuestro corazón todo aquello que no tenga tu naturaleza divina. Saca todo aquello que me impida a mí poder ver tu gloria, Señor. Quita todo velo de engaño, quita todo velo de opresión que me impida a mí poder ver a ti claramente, Señor. Padre, quita todo rasgo de orgullo, de soberbia, de altivez. Quita todo aquello, Señor, que no se parece a ti. Padre, que ese manto de humildad esté siempre sobre mí. Que yo pueda ser alguien corregible, Señor. Que yo pueda ser alguien que pueda agachar mi cabeza, reconocer y cambiar. Que no simplemente se sienta remordimiento de algo, sino arrepentimiento genuino que me haga cambiar mi situación. Espíritu Santo, yo oro para que esta palabra entre en nuestros corazones. Siga revelándonos, sigas hablándolo, siga mostrándolo. Que podamos tener esa vida de poder y de gloria que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Si esta predicación fue de bendición para tu vida, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso en ese día me arrepiento de mis pecados y mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.